La verdad esperaba que al hacer este video ya estuviera de vuelta Becky Lynch en la programación, pero no parece que vaya a volver antes de WrestleMania. Pero aún así, de camino al magno evento, no puedo dejar de pensar en su lucha en WrestleMania 38 contra Bianca Belair, una que en mi opinión hasta la fecha no tiene comparación ni en el nivel de calidad presentado ni en la construcción hacia el combate. Y esto se debe en gran medida gracias a Big Time Vex, el que para mí es el personaje más grande que una luchadora ha retratado en la televisión, dejando en el camino el mejor reinado de la era moderna, del cual vamos a hablar el día de hoy. Un personaje así de grande solamente podía tener un inicio escandaloso. Becky Lynch volvió a WWE en SummerSlam 2021 luego de 467 días fuera de la empresa para comenzar una nueva vida como madre de familia. Se fue renunciando a un título y volvió reclamando el mismo, pues en tan solo 26 segundos venció a la entonces campeona Bianca Belair, quien esperaba a una rival muy diferente aquella noche. Bianca Belair había dominado la división femenina durante toda la ausencia de Becky Lynch, conquistando una victoria en la Batalla Real desde el número 3 y un evento central en WrestleMania, por lo que su caída tan contundente ante una luchadora del mismo calibre fue más que controversial. En su momento, esta decisión se vio como una movida desesperada de la empresa simplemente para sorprender y causar un momento impredecible, pues este era el primer gran evento que se realizaba con fanáticos después de la pandemia y era un momento donde tenían a una empresa enfrente que venía pisándole los talones a la WWE. Lo que nadie esperaba es que este sería el inicio de un personaje mítico que no haría más que seguir desarrollando y aumentando el prestigio de la división femenina. Con el pasar de las semanas comenzó a gestarse el personaje de Big Time Vex, alguien que era verdaderamente grandiosa, que había salido del evento central de WrestleMania con los dos títulos femeninos y en su regreso había vencido en 26 segundos a la mujer más dominante de la compañía. La irlandesa ya se sentía intocable y durante semanas menospreció a Bianca Belair como su retadora, pensando que no tenía nada más que demostrar y que su contundente victoria en SummerSlam era suficiente. Este feudo de revancha se manejó simple pero efectivo. Cada semana veíamos la evolución de Becky Lynch a un personaje histriónico, extravagante y enajenado, que con su vestimenta y peinados llamativos se desmarcaba del perfil centrado y heroico que representaba The Man. En esta faceta, Becky desestimaba a sus rivales al saberse superior a ellas. Para ella, las contendientes a su título únicamente querían quedar expuestas al ser superadas por la campeona. En Extreme Rules tuvimos el primer combate oficial de Becky tras su regreso, y con este nuevo personaje ya más o menos definido. Un combate entretenido donde se notó que Becky necesitaba seguir tomando ritmo y que termina eclipsado por el regreso de Sasha Banks, quien perdió su oportunidad titular en SummerSlam por motivos desconocidos y que a partir de aquí se suma a una dinámica titular que pudo ser interesante, pero el buqueo y el pésimo timing de la WWE terminó por complicar el camino del título femenino. Mejor dicho, de los títulos femeninos, ya que en el primer SmackDown posterior a Extreme Rules, WWE celebró el draft y tan solo en la primera ronda, la campeona femenina de Raw, Charlotte Flair, llegó a SmackDown, por lo que el lunes siguiente se hizo oficial lo evidente, que Becky Lynch sería cambiada a la marca roja, anticipando un nuevo rumbo y de hecho, el momento cumbre del reinado de Big Time Vex. No obstante, la rivalidad con Sasha y Bianca continuó, ya que los efectos del draft se verían hasta finales de octubre, por lo que se convertiría en una rivalidad a 4 bandas con las campeonas involucradas. Mientras tanto, el reinado de la irlandesa despegó a nivel luchístico, teniendo una memorable lucha no titular ante Sasha Banks en SmackDown y una increíble triple amenaza donde defendió exitosamente frente a ambas retadoras. Luego de Crown Jewel vimos uno de los momentos más bochornosos, no de este reinado, sino de la historia reciente de WWE.
Las campeonas tenían que protagonizar el intercambio titular, que por naturaleza ya es absurdo y denigrante, pero que se volvió aún más incómodo debido a que los ánimos se caldearon y el ego de las luchadoras salió a flote, dejando una escena para el olvido donde se aventaron los cinturones como si fueran trapos viejos. A pesar del mal presagio, a partir de este infame momento, el nuevo reinado como campeona de Raw de Lynch solamente iría en ascenso. El penoso intercambio no fue planeado de esa manera. Becky Lynch iba a posar en lo alto con los dos títulos antes de entregarle el suyo a la reina, pero esta no lo permitió. Sin embargo, este segmento caótico y los careos en las semanas previas durante la rivalidad titular terminaron por aportar a la construcción del ya clásico combate de campeona contra campeona que se venía para esa edición de Survivor Series. Esta fue una rivalidad ya vista. Desde 2015 venían enfrentándose casi cada año, pero aquí las cosas fueron diferentes. Ya no solo por el estatus equitativo de ambas como grandes estrellas, sino porque se difuminó la línea entre la realidad y la ficción, ya que se habían distanciado de aquella amistad de tantos años, provocando que los discursos en sus promos no solo calentaran un combate de trámite, sino que te hacían creer que en realidad había un problema entre ellas. Durante semanas recordaron su amistad y se reclamaron mutuamente por la persona en quien se habían convertido después de tanto éxito. Charlotte cuestionó a Becky por su constante cambio de personalidades y de perspectivas, mientras que Becky reprochó a Flair argumentando que su éxito no fue bien recibido por quien se suponía era su amiga. Necesito detenerme a hablar de este combate porque es el último hasta la fecha de una rivalidad femenina que marcó un antes y un después en la división y probablemente sea el mejor que ambas han mantenido juntas. Comenzando por el detalle de los atuendos, donde Becky personificó a la Bruja Escarlata y Charlotte a la Bruja Ágata, en referencia a la serie WandaVision. La campana sonó apenas Becky terminó su entrada y subió al ring, iniciando el encuentro desquitando la animadversión guardada por semanas. De entrada fue un combate más físico de lo que se había visto antes, sumando en la ofensiva machetazos, patadas y contralonas que si no eran reales, al menos lo hacían ver bastante hostil. Para este punto ya no había dudas sobre el nivel de Becky y lo demostraron con el ritmo intenso que mantuvieron en los casi 20 minutos de encuentro. En ningún momento bajaron las provocaciones para dar lugar a un despliegue técnico, aunque ambas lo conocen muy bien. Los golpes con el puño cerrado y movidas desnucadoras se sumaron a la actitud de las campeonas, que se veían desesperadas por acabar con su rival, ya no física, sino moralmente, pues el verdadero propósito era quedar por encima de la rival a toda costa, así que no había lugar para los movimientos sofisticados y vistosos. Esta idea se fortalece en el final, pues Becky Lynch se lleva la victoria con un paquetito y apoyándose en las cuerdas. No importa que Charlotte se levante inmediatamente, eleve su título y salga del escenario por su propio pie. Lo importante para Lynch es que dentro del cuadrilátero la ha vencido, sin importar las formas, proclamándose como la mejor luchadora de la empresa. Una lucha que nos recuerda la grandeza de estas dos competidoras que sin duda pasarán a la historia. Lo curioso es que mientras se preparaba este combate, Becky Lynch continuaba robusteciendo su reinado. El 1 de noviembre defendió exitosamente el título frente a Bianca Belair en Raw y ese mismo día, Liv Morgan encaró a la campeona en busca de un nuevo reto. La siguiente semana, Liv ganó una oportunidad para retar por el título femenino de Raw, en lo que sería su primera lucha individual por un campeonato. En su primer careo, Becky se encargó de desbaratar las esperanzas de una joven Liv Morgan, diciéndole que durante todo el tiempo que estuvo fuera no logró nada y ahora que estaba de vuelta no tendría oportunidad de poner sus manos en el campeonato máximo. La rivalidad se basó en la campeona subestimando a su rival, a quien verdaderamente podías ver poco preparada al ser su primera vez en este escenario. Pero al mismo tiempo, Lynch ponía en jaque a Morgan para que sacara lo mejor de sí, en el fondo confiando de su potencial, uno que ni la misma Liv había descubierto en ese momento. Allí reside una de las cualidades de este reinado
que mientras más avanzaba, más se veía acentuado. Becky Lynch no era una ruda arrogante simplemente por serlo, sino que fungía como un vehículo para que se foguearan las luchadoras que serían encargadas de sostener una nueva era en la compañía, exponiendo sus debilidades como un reflejo de lo que debían mejorar. Revivir estas rivalidades que Becky Lynch tuvo con Liv Morgan o Bianca Belair 3 años después se vuelve hasta inspirador después de ver el desarrollo que han tenido las luchadoras y que sin duda se han posicionado como estandartes y caras de la división actualmente. Eventualmente, Liv Morgan perdió su lucha titular ante Becky el 6 de diciembre en un combate donde la retadora lució muy bien, presentando buena ofensiva, pero la experiencia y la audacia de la campeona la hizo sobreponerse, venciendo una vez más con el paquetito y apoyo en las cuerdas. La cosa no quedó ahí. Las semanas siguientes continuó la rivalidad de manera más personal, con una Becky que mostraba más su arrogante personalidad ante una Liv Morgan inexperta pero confiada. Llamarle arrogante a Lynch es solo un adjetivo porque, como es costumbre en la lucha libre, los heels dicen más verdades que los face, y Lynch se jactaba de ser la luchadora más grande de su generación, romper barreras de género para ser una de las caras de la compañía, irse en el momento más alto de su carrera para crecer su vida personal y aún así volver mejor que nunca. Puras verdades como puños. La rivalidad finalizó en Day One cuando Becky Lynch venció a Liv Morgan en una de las mejores luchas individuales en la carrera de la retadora, siendo una lucha intensa y digna para el cierre de la rivalidad que contaron por 2 meses. Esta historia para mí engloba a la perfección lo que representa el reinado y el personaje de Victim Vex, una luchadora en lo más alto de su carrera que explota su posición para llevar al límite a sus competidoras, haciéndolas utilizar todo su potencial para ponerse al nivel. Un personaje que además llegó en el momento perfecto para el relevo generacional de luchadoras que vemos protagonizando la división hoy en día, como el caso de la propia Liv Morgan, a quien le sirvió este feudo para ganarse la confianza de los altos mandos. Las semanas posteriores, Victim Vex se encontró en ese valle en el que muchos campeones actualmente se encuentran antes de WrestleMania, sin un retador relevante, pero aún así manteniendo la esencia de su personaje. Primero se enfrentó a Doudrop en Royal Rumble, una buena luchadora, pero que en ese momento carecía de sustancia en su personaje como para mantener una rivalidad interesante. Después, en su historia contra Lita, se vio una faceta más emocional de la campeona al no querer enfrentar a la luchadora que era la ídola de su infancia. Pero esta fue una historia que tuvo muy poco tiempo de desarrollo, por lo que no se pudo explotar todo su potencial y que desafortunadamente resultó en la peor lucha de todo el reinado. Sin embargo, cuando el camino a WrestleMania ya estaba cerrado, todos los meses de construcción hicieron sentido. Bianca Belair ganó la cámara de la eliminación para retar una vez más a la campeona. Al encararse, Becky se dio cuenta de que Bianca era la manifestación de todas sus inseguridades. Becky conquistó lo más alto de la WWE, ganó el Royal Rumble y salió del evento central como doble campeona, pasando casi 3 años sin que nadie pudiera quitarle el título. El problema era que Bianca había logrado llegar en 1 año al mismo lugar al que Becky le tomó 4. Toda la arrogancia y delirio de grandeza con el que se había construido la personalidad de Victim Vex estaba cimentada en la desconfianza y la vulnerabilidad a la que se había expuesto la irlandesa cuando la afición le dio la espalda, luego de hacer su regreso triunfal, venciendo a Bianca Belair y aún así no logrando que nadie la aceptara. Durante años la aplaudieron y apoyaron su camino a la cima, pero apenas se fue, el público le dio la espalda, encontrando a otra luchadora a quien apoyar, que a pesar de las derrotas y las humillaciones que sufrió a manos de Becky, nunca la dejaron de apoyar. Al mismo tiempo que a la campeona se le abucheaba por los mismos motivos por los cuales se le había aplaudido 3 años antes, simplemente por ser la mejor y más dominante luchadora en la división.
La rivalidad se basó en Big Time Vex tratando de destrozar a Bianca tanto física como mentalmente. Por un lado, intentó cortar su trenza para desestabilizar la seguridad de la retadora y después la atacó con una silla en el cuello para frustrar sus intenciones titulares en WrestleMania. Pero Bianca admitió conocer todos los trucos de la campeona, quien durante meses le hizo la vida imposible, pero luego de pasar desde el final de la fila y volver a la escena titular, estaba lista para hacerle frente. El 21 de marzo, Becky Lynch cortó una promo espectacular, donde le hizo saber a Bianca y a toda la audiencia que, como lo había demostrado, haría todo lo necesario para mantener su título, un título que nunca perdió y que esperó impacientemente hasta el momento de recuperarlo sin importar los métodos. Mientras intentaba cortar el pelo de Bianca, también trataba de fragmentar su alma, porque cuando volvió y se dio cuenta que los fanáticos preferían a Bianca que a ella, sabía que tenía que sacrificar su propia alma para mantener el título, planteándose la pregunta del versículo de Marco 8:36. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Yo ya vendí mi alma. Lo haría cada día de la semana y el doble los lunes, si eso significa mantener el título en mis hombros, respondió la campeona. El lunes previo a WrestleMania, Bianca responde el mensaje de Becky diciéndole que todos sus intentos por destruirla serían inútiles y en WrestleMania se coronaría campeona. Seguido de ello, en un brutal segmento, Bianca Belair le pagó con la misma moneda a Big Time Vex, quien apareció por la espalda con unas tijeras para cortar su trenza, pero fue la campeona quien terminó siendo víctima de sus engaños. La retadora le aplicó 2 KOD y la retuvo en un candado para cortar su cabellera, quedando humillada en el centro del ring, viéndose visiblemente afectada por la venganza de Bianca, mientras el público le gritaba «Te lo mereces». Lo increíble es que este segmento no sirvió solo para cerrar la rivalidad camino al magno evento, sino que fue el punto de partida para una nueva visión del personaje de Big Time Vex que continuó más allá de este combate titular. Si hablamos del combate, es sencillamente la mejor lucha femenina de WrestleMania de todos los tiempos, por su construcción y por la creación de una mega estrella en la forma de Bianca Belair. En aproximadamente 20 minutos iniciaron la lucha con un ritmo acelerado. Movimientos contra la lona, juego de cuerdas y paquetitos de ambas contrincantes donde mostraban su determinación a llevarse la victoria. Después de un contundente DDT a las afueras del ring, la velocidad baja pero la intensidad se mantiene. Bianca controla la ofensiva sacando de su arsenal movimientos que hacen alarde de su capacidad física y su fuerza. La retadora, en modo bestia, realiza una secuencia que pocos luchadores serían capaces. Desde la segunda cuerda, levanta en sus hombros a la campeona para dejarla caer sobre el esquinero y rematarla con un 450 Splash, pero la cuenta no llega a 3. Por su parte, la campeona aplica su remate sobre las escalinatas de acero afuera del ring, intentando aprovechar su ventaja en la lucha haciendo caer a Bianca, pero se levanta en el último segundo. La lucha termina luego de que Bianca aprovecha su agilidad para zafarse de un castigo, llevando a su rival al centro del ring y después de varios intentos, aplicando un único KOD que le otorga la victoria y el campeonato mundial. El saldo final de este reinado es un regreso inesperado con una victoria titular contundente. 2 de las últimas luchas titulares de Sasha Banks en la compañía y de alta calidad. Una historia personal contra Charlotte Flair y un combate muy intenso. Una lucha que puso a Liv Morgan en el mapa como el futuro de la división femenina y la gran consolidación de Bianca Belair como la siguiente cara de la división femenina y una de las caras más importantes de toda la compañía. Todo esto mientras Becky Lynch daba el mejor trabajo de desarrollo de personaje y promos de toda su carrera. Por todos estos motivos, seguiré considerando la etapa de Big Time Vex como el mejor reinado femenino de la era moderna.